venezolanos y puertorriqueños que creemos, y esto es un comentario propio, que creemos en la democracia, en la libertad. Venezuela está de fiesta ante esa captura, pero antes de continuar y dar paso a los temas, que tenemos un invitado en la línea telefónica, quiero darle los buenos días a mi compañera, la licenciada Anibel Sloan. Ya me lo aprendí, licenciada. Muy buenos días, Noé. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Jugando Pelota Dura por Noti 1630, el primer lunes del 2026. Aquí estamos en pie de lucha. Eso es así, Anibel, con muchos temas, y ya nuestra gente está conectado, los fieles amigos de los diferentes estados, de los amigos de Austin, los amigos de la Florida, Nueva York. Siempre se conectan y nos envían los saludos, así que quedan saludados todos y cada uno de ellos. Y obviamente un saludo a nuestro jefe, cuarto bate, Ferdinand Pérez, que siempre nos sintoniza. Pero también tengo en línea telefónica a un gran amigo y panelista de este programa ya de Jugando Pelota Dura, que es un conocedor de estos temas internacionales y la política a nivel internacional. Y quiero darle la bienvenida al profesor Jorge Smith. Saludos, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, buenos días a ambos y feliz víspera de Reyes. Gracias. Bien, encantado de estar aquí conversando con mis amigos. Gracias, profesor. Y antes de entrar a los temas, como dice el profe, hoy es víspera de Reyes. Recuerdo hace muchos años, Anibel, no sé si tanto tú como el profesor se acuerdan, que unas inundaciones que ocurrieron en Puerto Rico un 5 de enero. Y hoy cuando leía los rotativos, vi que anuncian una vaguada, que va a haber, esperan fuertes lluvias, así que yo espero que no nos dañe el Día de Reyes, ¿verdad? El clima, y que no lo digas, permitamos pasar el Día de Reyes ya casi llegando a lo último de la Navidad. Que sea un día soleado como ha pasado, que ha hecho calor, ayer hizo calor. Pero todavía queda el resbalón de la calle, las octavitas. Claro, pero el último día último día per se festivo, que es el día de mañana, es que el Papito Dios nos regala un día soleado y que las familias puedan compartir, ¿verdad? Como de costumbre. Mira, y cultura. No importa, los reyes son como el cartero, llueve, truene o relampaguee. ellos llegan, así mismo el profesor Smith. Bueno, profesor, hay muchos temas que queremos discutir con usted y con la licenciada sobre lo que significa la captura de Nicolás Maduro. Hoy se espera que enfrente a la justicia en el Tribunal de Nueva York, donde se estarán leyendo, ¿verdad?, la radicación de cargos, tanto a él como a su señora esposa. Y ¿qué usted piensa, qué usted opina? ¿Cuál ahora es el panorama o cuál es lo que va a ocurrir de ahora en adelante, tanto con lo que va a ser la radicación de cargos al expresidente y con lo que entonces comenzará a vivir el pueblo venezolano ante la captura del expresidente? Bueno, es difícil imaginarse que no lo van a declarar culpable al final del proceso, porque después de todo esto no lo van a soltar ni a él ni a su esposa, pero veremos cómo sigue el curso. Lo más importante realmente aquí es lo que está pasando con la vida de los seres humanos que viven allí en Venezuela. Después de todo, ellos son los más afectados y son los que van a recibir las consecuencias buenas o malas de todo este proceso. Y lo que los venezolanos necesitan es mejorar su calidad de vida, tener mayor participación en su gobierno, recuperar los derechos civiles que han perdido, y ese debe ser el objetivo final de todo esto. Aquí hay, pues, obviamente el elemento de lo que le pasa a Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos, y es claro que Donald Trump está allí interesado en los recursos económicos. Mencionó 20 veces el tema del petróleo en su conferencia de prensa. No habló prácticamente nada de democracia ni nada por el estilo. Sí que es claro que desde la perspectiva de Estados Unidos, pues su interés es evitar que esos recursos petroleros y mineros de Venezuela pues sigan beneficiando a países como China y como Rusia, y dar un mensaje para el resto de la región de que eso es lo que va a seguir implantando. Lo hizo desde que comenzó con el Canal de Panamá, pero además un mensaje a China y a Rusia de que en esta región ellos son los que mandan. Otro mensaje a Cuba también fue bien directo, eso yo lo había anticipado inclusive antes de que ellos lo comentaran, de que probablemente ahora van a comenzar con
una estrategia parecida con Cuba, sentando las bases de que el gobierno cubano es narcoterrorista, de que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos, y poco a poco ir moviéndose en la dirección, y no me sorprendería que comenzara también a haber algún tipo de maniobra militar, porque ahora pues Cuba no tiene la protección que tenía antes de la Unión Soviética, y Rusia no es la Unión Soviética y no va a hacer lo mismo, así que probablemente vamos a ver ya Marco Rubio lo insinuó, ya dijo, no lo insinuó, lo dijo, vamos a mirar hacia Cuba. Pero ahora el tema principal, como comencé hablando, es qué va a pasar con Venezuela y con su gobierno. Trump dijo que ellos iban a gobernar Venezuela, pero ellos no están en posición ahora mismo de gobernarlo. Tendría que ser un ejército de ocupación, como pasó en Irak o en Afganistán, y eso no ha pasado ni parece que va a pasar. Así que ellos dependen ahora mismo de una Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia, aunque ella es chavista, aliada de Hugo Chávez y de Maduro, pero está dando todas las señales de que es realista, de que está clara de cuál es su situación concreta, de que ella no puede replicar el modelo Maduro de reto constante porque va a sufrir las mismas consecuencias, y probablemente lo que ella va a intentar hacer es mantenerse en el poder durante un tiempo limitado mientras se convocan elecciones nuevas, para entonces de aquí a unos meses que haya una verdadera transición de poder hacia otro grupo de personas. Por el momento, Marco Rubio y Donald Trump parece que se van a quedar satisfechos con que el gobierno que esté, aunque sea dirigido por Delcy Rodríguez, les permita comenzar a tener acceso a los recursos mineros, y poco a poco ir cambiando hacia una transición de gobierno que, por las palabras que dijo Donald Trump, no va a ser para él extremadamente importante que sea un gobierno verdaderamente democrático, aunque sea electo. Un gobierno puede ser electo y no quiere decir que sea democrático, pero al fin y al cabo, pues yo creo que no cabe duda que comenzó la transición, se acabó, la era del chavismo se acabó, eso es claro. El socialismo en Venezuela ya terminó, pero no terminó de un plumazo. Esto va a ser un proceso que va a tomar mucho tiempo, y no sabemos con seguridad qué es lo que lo va a reemplazar. Profesor, yo tengo dos preguntas. Digo, primero algo, ¿verdad?, que he visto a varios expertos conocedores también el tema sobre esto. Dice que a Estados Unidos no le interesa el petróleo, pero sino el control del mismo, con lo que usted dijo, para dejar saber, dar un mensaje a tanto a China como a Irán, de que ese petróleo le pertenecía a Estados Unidos, y fueron ellos en alianza con Venezuela que fueron sacando, ¿verdad?, a Estados Unidos del juego, por decirlo así, y que no es como se ha dicho. O sea, el petróleo de Venezuela pues es sucio, cuesta mucho refinarlo, etcétera. Así que no es tanto tener el control para enriquecimiento de los Estados Unidos, para ellos vender el petróleo, sino es tener ese control y no permitir que China ni Irán obtengan ese control aquí en el Caribe. Esto, sí, a corto plazo es correcto. Ahora mismo Estados Unidos está produciendo mucho y hay una sobreproducción mundial de petróleo, y por eso es que no ha bajado de precio. Si este era el momento, digamos, desde la perspectiva del mercado petrolero, si se iba a afectar el mercado, este era el momento, porque no iba a provocar lo que generalmente pasa, que es que suben los precios, porque ahora mismo hay más petróleo que el que se necesita, sobre todo porque las energías renovables han reducido la demanda. Así que a corto plazo me parece que eso es correcto, pero a largo plazo sí va a ser necesario, porque a medida que vayan aumentando la producción de la industria de inteligencia artificial, la demanda por energía se va a multiplicar, que ahora mismo no lo necesita, pero en los próximos años sí lo va a necesitar, porque la demanda por energía va a aumentar dramáticamente. Esa industria utiliza una cantidad de energía mucho mayor que la que utiliza la industria tecnológica hoy día, y eso está apenas comenzando.
Pero además no solo es petróleo, Venezuela tiene otra cantidad de minerales como oro, litio, tiene una cantidad de minerales que muchos de ellos sirven para los aparatos electrónicos como por el que te estoy hablando ahora mismo, que son indispensables, y China tiene un monopolio prácticamente en la producción de esos minerales, y Donald Trump y Estados Unidos están casi desesperadamente buscando fuentes de otros sitios para no tener que comprárselo a China, y Venezuela tiene parte de eso, sobre todo más que eso Sudamérica, Brasil, Bolivia, hay lo que llaman el triángulo del litio en Sudamérica. Entonces eso también explica en parte por qué esa necesidad de meterse a Venezuela y darle el mensaje al resto de Sudamérica que esos recursos deben ser de Estados Unidos o que se atengan a las consecuencias. Profe, antes de pasar con la licenciada que tiene pregunta, ayer estuve revisando, ¿verdad? Viendo diferentes medios internacionales de noticias, y muchos se preguntaban porque en la conferencia de prensa el presidente Trump nunca habló, ni el secretario Marco Rubio, sobre cuáles eran los segundos pasos con los demás que tienen órdenes de arresto, como Diosdado Cabello y el otro. Por lo menos lo que yo estuve viendo no lo vi. Y la gente se está preguntando, entonces, si todas estas personas, además de Maduro y su esposa, tenían órdenes de arresto para, ¿verdad? Y la captura, ¿por qué entonces no se ha dicho nada sobre ello? Hoy no hemos visto otro operativo por tierra, por decirlo así, para entonces la captura de estas dos personas. Y se designó a la vicepresidenta, como usted dijo, a Delcia Rodríguez, para asumir la presidencia, y que por un lado, lo que pude ver, está llegando a unos acuerdos con Estados Unidos, pero por otro lado nombró un comité para solicitar la liberación del presidente Maduro. O sea, entonces hay muchas preguntas todavía en el aire en relacionado a esto, que todo el mundo sabe el poder que tiene Diosdado Cabello. Sí, pero eso probablemente eventualmente va a suceder. Lo que pasa es que ahora mismo el golpe mediático es lo que vimos el fin de semana. También mirando hacia la misma ciudadanía estadounidense, eso probablemente le va a aumentar los índices de aprobación a Donald Trump, sobre todo en la población latina, especialmente entre los venezolanos, que están tan decepcionados por las políticas de deportaciones de ICE entre venezolanos y cubanos, que ambos se sienten muy decepcionados. Para ambos grupos esto va a ser importante y va a generar mayor simpatía. Pero yo creo que poco a poco, a medida que vaya consolidándose un nuevo gobierno, sobre todo en el gobierno que venga después de Delcy Rodríguez, a menos que estas personas, son 15 en total, además de Maduro y de Cilia Flores, hay 13 más que están también acusados. En la medida en que el nuevo gobierno vaya consolidándose, yo entiendo que van a empezar a hacer órdenes de arresto y extradiciones ya de otra manera más tradicional, como se ha hecho con narcotraficantes en México o en Colombia, y ya no a través de operaciones militares como la que vimos el fin de semana. Profe, estuve viendo también que se espera, Trump le dejó como entre líneas, de que habían posibles negociaciones y se haga una entrega, se entreguen libre, o sea, aquí estoy y apréciame, y no se llegue entonces a una captura como pasó con el presidente Maduro. Bueno, eso es posible también, como es todo. Aquí ha habido tantos tipos de negociaciones y conversaciones ocultas. Eso es una posibilidad. Recuerda que tiene que haber habido complicidad dentro del gobierno de Maduro para que él pudieran haberlo extraído de esa manera, de tan relativamente sencilla. Murieron aparentemente entre 40 y 80 personas, pero no hubo lo que muchos esperábamos realmente, que era que hubiera habido algún tipo de resistencia, que fuera más complicado. No que iban a derrotar al gobierno de Estados Unidos, pero que probablemente iba a haber más derramamiento de sangre, iba a haber más parte de la milicia defendiéndolo. Eso no sucedió. Las Fuerzas Armadas no defendieron a Maduro, más allá de un grupo cercano de guardaespaldas y personas que tenían la base militar donde él se encontraba.
realmente las Fuerzas Armadas se quedaron en silencio, no reaccionaron, y básicamente vamos a ir descubriendo, si es que finalmente se sabe todo, que quiénes fueron las personas que estuvieron dispuestos a cooperar con Donald Trump. Así que algún tipo de resignación debe haber habido dentro de las Fuerzas Armadas de que era una causa perdida seguir apoyando a Maduro, y no les quedaba más remedio que acceder. Sí, bueno, estamos hablando con el profesor Jorge Smith, uno de los principales expertos en política internacional en Puerto Rico. Un privilegio aquí para Jugando Pelotadura. Profesor, le tengo varias preguntas. Número 1, en los mensajes de Donald Trump y de Marco Rubio, además de Cuba, mencionaron a México y mencionaron a Colombia. De hecho, algunas personas incluso están hablando que al amparo de la doctrina Monroe, rescatada aquí en el 2026, Estados Unidos intentará continuar su dominio en todo lo que es este hemisferio. Le pregunto, ¿usted visualiza que además de Cuba también se esté mirando con esta misma intención, por ejemplo, a Colombia y Gustavo Petro, o a México y a su presidenta? Con la misma intención de poner presión para que se alineen con la política exterior y la extracción de recursos, sí, pero no la intención de tomar algunas medidas militares. Colombia va a tener elecciones. El gobierno de Colombia es muy distinto al de Venezuela. Aunque Gustavo Petro es socialista, la estructura de gobierno de Colombia no se transformó con la elección de Petro. Fue más bien una inclinación de política pública, pero Petro no puede ir a reelección, y en las próximas elecciones vendrá otro presidente, puede ser de su partido o de su coalición, puede ser más conservador, pero no es la misma situación, y según se perfila en las encuestas de opinión pública, pues es muy probable que los conservadores vuelvan al poder en Colombia. En México es la misma situación. El gobierno, un poquito, ahí sí ha habido más transformaciones, pero nada parecido a lo que sucedió en Venezuela. Y en México, México tiene otra historia con Estados Unidos. Allí sí ha habido, ¿verdad? Sí ha habido conflictos. Lo más que podríamos esperar en México sería que hubiera algún tipo de ataque, digamos, quirúrgico a algún lugar donde ellos, Trump y Rubio, consideren que hay una sede de narcotraficantes, pero el costo político de eso es mucho mayor que el de Venezuela, porque México está muy integrado a la economía estadounidense y viceversa, y eso tiene unas consecuencias mayores, y en México sí que habría otro tipo de reacción. Así que no vamos a ver esto que sucedió en Venezuela, no se va a replicar en Colombia ni en México. Sí se puede replicar en Cuba y en Nicaragua. Déjeme preguntarle, ¿se ha sorprendido el mundo con las expresiones de Donald Trump sobre María Corina Machado? Muchas personas pensaban que una vez se sacara a Nicolás Maduro, Estados Unidos iba a colocar en el poder, ¿verdad?, los que fueron los verdaderos ganadores en las últimas elecciones, es decir, a Edmundo González y también a la principal opositora, María Corina Machado. Pero Donald Trump ha dicho que ella es muy buena gente, muy buena persona, pero que ella no tiene el respeto de su país. ¿Se considera una traición de Donald Trump a María Corina Machado? Bueno, en un sentido sí, porque le hicieron creer que si salía Maduro del poder llegaría Edmundo González y ella al otro día a la presidencia, y demuestra que Donald Trump es pragmático. Aparte de todos sus discursos ideológicos, al fin y al cabo es pragmático, y él está consciente de que hacer eso representaría, tendría que haber una ocupación militar en Venezuela para desmantelar todo el aparato del gobierno. El aparato del gobierno no es un señor, no es Maduro. El aparato del gobierno son miles de personas en poder legislativo, judicial, el mismo ejecutivo, en comunidades, jefes de barrio. Hay todo un entramaje de gobierno, de instituciones a todos niveles, que no desaparecieron porque se fue Maduro. Y poner a María Corina Machado y a Edmundo González a dirigir eso ahora representaría
que tendría que haber una presencia militar estadounidense en todos los sitios para reemplazar a todas esas personas que hasta hoy día han sido fieles al gobierno de Maduro y a la visión chavista, y así que él ha sido práctico. Él se ha dado cuenta de que Delcy Rodríguez, a pesar de que las primeras palabras fueron la de defensa a Maduro y de la revolución, pero eso fue, como decimos, para las gradas, porque a renglón seguido ella ya expresó que está dispuesta a negociar y a trabajar con Washington, y eso fue pronto, esto acaba de suceder bien fresco y ya ella está hablando así. Así que me parece que a lo que apuestan Trump y Rubio, no podemos perder de perspectiva a Marco Rubio, que es el mayor asesor, el más importante de Trump en materia internacional, y es extremadamente anticomunista, y es lo que llamamos un halcón, las personas que promueven el uso del poder y la fuerza para las relaciones exteriores en lugar de la diplomacia. Y ellos están conscientes que no hay manera ahora mismo de que María Corina Machado asuma la presidencia allí, porque no tiene a nadie de los de ella. Todo el mundo que está en las posiciones de poder a todos los niveles no le van a hacer caso. Él tiene razón, y pues muchas personas piensan que él la utilizó para justificar todo esto. Inclusive hay quien dice que es vengativo porque no le dieron el premio Nobel a él. Eso yo no lo descartaría, porque puede también inclusive pensar así, pero la realidad es que está siendo pragmático y ha dicho que él y Rubio han dicho que están dispuestos a trabajar con Delcy Rodríguez, siempre y cuando ella permita que ellos hagan allí que cumplan los objetivos que tienen, que es que las compañías petroleras estadounidenses reemplacen nuevamente a la China. Y debo señalar... De eso le quería preguntar, profesor, de sí. China y Rusia han dicho algo que esperamos que digan, en vista de que la acusación principal, que es la de narcotráfico contra Nicolás Maduro, parece una excusa cuando uno ve que Donald Trump indultó recientemente al expresidente de Honduras, que fue acusado con pruebas de que dirigía, ¿verdad?, el narcotráfico desde Honduras. ¿China y Rusia han dicho algo o qué esperamos que digan? Y no solo indultó a Juan Hernández, recuerda que indultó a todos los insurgentes del 6 de enero del 2021 también. Igualmente, o sea que ahí él tiene dos varas para los que son de él y los que están en contra de él. Eso es parte, eso ya conocemos. Lo sabemos. Eso a mí no me sorprende para nada que él haga eso. Pero Rusia, obviamente Rusia y China emitieron declaraciones muy fuertes de que esto era una violación al derecho internacional, y es cierto, es una violación al derecho internacional, eso es la verdad, eso y ellos el propio Trump y Rubio lo saben, y de hecho en el verano Marco Rubio expresó claramente que la seguridad nacional de Estados Unidos iba por encima del derecho internacional y que ninguna regla de ningún tratado internacional y ellos la iban a seguir si afectaba su seguridad nacional. Ellos prepararon el camino hasta en ese sentido. Pero ya hablando de intereses concretos, para Rusia pues pierde un aliado. Profe, perdona que me interrumpa, es que tenemos que ir a la pausa, pero antes de la pausa no se nos vaya para que se quede en línea y siga con nosotros. Vamos a la encuesta del día. La encuesta del día es presentada por Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan. Amigo, participe en la encuesta del día, oficial por Adriel Auto, Nissan y Kia. ¿Cree que Estados Unidos tomará el control de Venezuela hasta que haya una transición para el nuevo gobierno? Vote sí o no. Los resultados de la misma serán a las 11:50 m. Vamos a la pausa, amigo, y no se despegue. Esta es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Los escuchas a Palo Limpio a las 8 de la mañana por Noti1 630. Hasta el gobierno sigue instrucciones del profesor Ángel Rosa. En su programa exigió conocer cuándo es que se va a cancelar el contrato de Luma, prometido por la gobernadora Jennifer González. Primero lo dijo el SAR de Energía, Josué Colón, después lo dijo el secretario de la Gobernación, Francisco Domers, que de diciembre Luma no pasaba. Entonces estamos hoy a 11 de diciembre y no ha pasado nada.
¿Para cuándo lo van a dejar? ¿O es que va a pasar como con la reforma contributiva, que era en la primera sesión y después era en la segunda sesión y ahora era en una extraordinaria y estamos ya casi en 2026 y no llegaron los proyectos? Y en Fortaleza no se pierden el programa porque 5 horas más tarde... Las actuaciones de Luma, su mal servicio, su incumplimiento con lo acordado y su falta de interés en resolver los señalamientos hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales en el día de hoy. Este es el único programa con autoridad en Puerto Rico, porque los datos son los datos y las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en el 630. Así que tú no te pierdas ni un minuto de Noti1 630. Primera fiscalizando y 24 horas en vivo. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren. Yo creo que el país entero se dio cuenta de que esta posición le queda grande. Claro que tiene que ver, se está virando en contra de todos sus aliados para favorecer a quién. A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez por Noti1 630. Primera fiscalizando. Presentado por RAM, la fuerza que te apoya ahora con nueva garantía de 10 años o 100,000 millas. Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger. Somos Noti1 630. Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenos días a todos, yo soy Alan Acevedo y esto es Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 10:28. Estas son las noticias del momento. Y los precios del petróleo retrocedieron el lunes, mientras que los metales preciosos registraron fuertes alzas, en una reacción moderada de los mercados a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos durante una operación el fin de semana, según publicó la agencia de noticias AP. En Asia, las acciones avanzaron impulsadas por compras en el sector tecnológico tras leves ganancias el viernes en Wall Street. Los futuros subían a un 0.2%, mientras que los otros apenas mostraban cambios. Al inicio de la jornada, el crudo estadounidense experimentó un ligero aumento, pero más tarde cayó a 36 centavos, cotizando $56.96 por barril. Noti1 última hora 10:29 y el profesor José Rivera dijo en Normando en la mañana que la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela fue realizado por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de mostrar que el gobierno de Venezuela está limitado, aunque aún conserve funcionarios del régimen en sus oficinas. Exacto, y en efecto, es tal y como dice, la palabra transición es más algo que se espera en los próximos días, semanas y meses, que algo que es un hecho en este momento. Como bien dices, la estructura de poder que sostuvo a Maduro todavía se mantiene ahí, con un espacio de maniobra limitado y ciertamente con una expectativa de facilitar algún tipo de proceso que posiblemente podría empezar con un diálogo con la oposición. Ahora bien, ayer hubo unas expresiones de Delcy Rodríguez, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esas expresiones donde ella pues pide una negociación con Estados Unidos y sobre todo si es la figura de Delcy Rodríguez, la figura que tiene la fuerza para hacer una transición como la que está buscando o aspira Donald Trump, profesor? El hecho nada más de que ella que ella haya sido designada presidenta a cargo y el hecho de que vaya a juramentar como presidenta implica que por lo menos desde la perspectiva de Washington es mejor que Venezuela tenga un gobierno, aunque limitado, y aunque tenga elementos de ese régimen. Noti1 última hora 10:31 y la policía informó que 2 hombres fueron heridos de bala en la mañana de hoy en un puesto de gasolina ubicado en la carretera 167 en Bayamón. Al momento se desconoce la condición de los perjudicados y las circunstancias de estos hechos. Noti1 última hora 10:31 y el licenciado Alfredo López Garay solicitó en Normando en la mañana que el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdicción primaria y ordena a la policía que informe sobre el paradero de la menor Miriadni Avilés, quien es hermana de Antonieshka Avilés, reportada como desaparecida en Ay Bonito. Aunque las autoridades ya localizaron a Miriadni,
aún no ha sido entregada a su hogar. Pues mira, Armando, hasta el momento, ¿verdad?, de erradicar el nuevo recurso, no, la familia no tiene conocimiento del paradero de la menor, y más aún no tiene conocimiento de qué fue lo que hizo la policía de Puerto Rico con la menor una vez culminó la investigación. Esa es la razón por la cual radicamos este nuevo recurso. Es un mandamos en el cual estamos solicitando al Tribunal de Apelaciones, dado el alto interés público, lo novel de la controversia, que el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdicción primaria, para lo cual le permite la ley, y que el Tribunal de Apelaciones le ordene a la policía de Puerto Rico, ¿verdad?, informarle a la madre qué fue lo que hizo con la menor y cuál fue el argumento o cuáles fueron las bases legales utilizadas por la policía de Puerto Rico para entregar la menor a un tercero o dejarla ir de la comandancia por sus propios pies, partiendo de la premisa que es una menor de edad. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 10:33. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Comenzamos la segunda entrada de Pelota Dura en Noti 1. Buenos días, mis amigos. Continuamos aquí en la segunda entrada de Jugando Pelota Dura. Este que le habla es Noé Marcano, en sustitución de Ferdinand Pérez, acompañado de la licenciada Anibel Sloan y el profesor Jorge Smith, que está en la línea telefónica, pero profesor y Anibel, tenemos una grata compañía aquí de un buen amigo, conocido y ya también panelista oficial de Jugando Pelota Dura, el buen amigo Javier Jiménez. Saludos, Javier, feliz año nuevo y buenos días. A todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, comenzando el año, ¿verdad? Con muchas noticias. Eso es así. De Reyes. Mira, Javier y profesor, sigue en la línea, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Saludos. Estábamos dando, ¿verdad?, la apertura. Saludos, profesor, saludos. La apertura del programa, que es lo que es noticias a nivel del mundo, ¿verdad?, que es la captura del expresidente Nicolás Maduro por los cargos que hoy estará enfrentando ante la justicia federal en el estado de Nueva York sobre lo que es conspiración, homicidio, tráfico de droga y un sinnúmero de cargos que se esperan que se estén radicando durante la mañana de hoy en cualquier momento. Y lo que significa esto para Venezuela, para los países vecinos como nosotros aquí en el Caribe, para lo que es la política internacional y las expresiones que ha hecho el presidente Trump relacionado a Venezuela y otros países vecinos, como hablábamos antes de la pausa, lo que es México, Colombia, el profesor mencionó a Nicaragua, que son gobiernos que parecen ser algo, ¿verdad?, como el de Venezuela, un poco, ya el profesor explicó, no, Colombia no es tanto así porque ahora Petro no puede ir a la reelección y posiblemente, ¿verdad?, prevalece otro partido. Lo mismo pasa entonces en México, pero las advertencias del presidente Trump han sido claras. Bueno, a la presidenta de México le dijo que ella no gobernaba, que gobernaba era los carteles. Bueno, la realidad, le dijo la realidad. ¿Tuviste la entrevista que le hacen a la presidenta de México cuando le preguntan de los carteles? Ella básicamente lo evade y establece que no va a establecer ninguna política pública fuerte contra los carteles por los derechos humanos y por una serie de excusas que no tienen la más mínima razón de ser. Así que Trump no ha dicho nada que no sea la realidad que está pasando en México. Mandan los carteles. Y eso es lo que también parece que pasa en Colombia, ¿verdad? Que Petro obviamente es muy pasivo con lo que son los laboratorios y las plantaciones, etcétera, que es lo que Trump le ha dicho, que atienda esa situación, porque si no, entonces el gobierno americano lo va a atender. Así que, Javier y profesor, dentro de las expresiones que Trump, primero que advierte a Delcy Rodríguez de que si no se portan bien, va a haber una segunda intervención, número uno. Número dos, dice que gobernará, no será el día a día, pero sí mantendrá el control del gobierno venezolano. Y cuando Javier llegó, hablábamos fuera del aire, ¿verdad?, que sabemos que el chavismo y el madurismo ha penetrado demasiado en las esferas del gobierno venezolano, que sacar eso no es de la noche a la mañana. Obviamente, como Javier decía, me decía fuera del aire, hay que primero desintoxicarlo y llevarlo poco a poco al paciente, cuando es un paciente, ¿verdad?, usuario de drogas. No puede ser quitarle entonces todo, porque si no pierde la vida. Así que, Javier, ¿cómo tú lo ves? Las expresiones de Trump basado en que gobernará Venezuela, y antes de darte la oportunidad, yo dije empezando el programa de que el gobierno americano tiene las manos llenas, no solamente tiene un
se compromete con Venezuela, si no tiene la situación de Ucrania con Rusia, tiene la situación de Israel con Hamas, con Gaza. Hay varios eventos sucediendo donde Estados Unidos está interviniendo directa o indirectamente. ¿Cuál es entonces el plan? ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, tanto el profesor como Javier. Todas esas situaciones son inherentes a una potencia mundial que es la primera potencia mundial a nivel del mundo. Esos son factores inherentes. Lo segundo, hay que aclarar que el que se llamaba presidente de Venezuela era un presidente ilegítimo. Se había demostrado internacionalmente y localmente en Venezuela que se había robado las elecciones. Así que no están destituyendo a ningún presidente realmente bajo los principios constitucionales de Venezuela. Así que ese es el segundo punto. El tercer punto es que a este presidente hace tiempo le habían enviado diferentes tipos de mensajes y al régimen chavista sobre su participación activa en un cartel de droga conocido como los Soles. Y se establecía insistentemente por el gobierno de Estados Unidos y por el presidente Trump que era uno de los carteles principales que estaban introduciendo drogas a los Estados Unidos y que iban a intervenir con este grupo de maleantes que gobierna todavía los gobierna, ¿verdad? Venezuela, porque todavía está ahí Diosdado, Delcy, etcétera. Así que tenemos que no perder de perspectiva, porque hoy este fin de semana muchos aquí del Partido Independentista y de los movimientos del Colegio de Abogados y de los colegios quejostosianos y qué sé yo qué, hablando y condenando el que se hubieran intervenido Estados Unidos y llevado a ese maleante de Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos en la cárcel, y nunca los había oído a ellos levantar su voz ante el atropello que ha sufrido por años y años el pueblo venezolano. Tú sabes que Venezuela es uno de los países con mayores riquezas naturales a nivel de todo el hemisferio, el hemisferio nuestro occidental. A eso tú le añades que tiene las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta. Sin embargo, hoy día vive una miseria gracias a un régimen que le ha robado básicamente sus libertades, le ha robado sus recursos, le ha robado la esperanza a millones de venezolanos. Y por eso, mientras aquí hay unos grupitos que participan y disfrutan de la democracia, estaban protestando y alzando su voz contra el arresto de un narcotraficante que había usurpado el poder en Venezuela, millones y millones de venezolanos a nivel de todo el planeta, incluyendo los venezolanos en Puerto Rico, celebraban el que hubieran arrestado a el narcodictador Nicolás Maduro. Así que pues yo estoy muy contento por eso. Fíjate, yo aplaudo eso. Bueno, todos aplaudimos, por supuesto, que se enaltezca la democracia, un sistema de vida democrático. Lo que no aplaudimos es la manera en que se hizo, pero eso no es el Partido Independentista puertorriqueño. Sobre eso incluso se publicó ayer un editorial en el principal periódico de los Estados Unidos, el New York Times, uno de los principales, donde su comité editorial, que está compuesto por columnistas, por periodistas. ¿Cuál es el periódico? Pues ya lo el New York Times. Pero no solamente, pero ha dicho, un periódico en contra del gobierno de Donald Trump constantemente. Que esa intervención fue ilegal, pero sumemos al editorial del New York Times, por supuesto, múltiples congresistas, demócratas y algunos republicanos. ¿Cuáles? Y algunos republicanos. Y no solo eso, ya se han ido expresando también en contra de la manera en que se hizo varios países como Chile, España, Colombia, Chile socialista, Chile un gobierno socialista, España un gobierno socialista, Nicaragua un gobierno socialista, Cuba un gobierno socialista, claro, y Brasil gobierno socialista. Acuérdate que hay una controversia sobre si Donald Trump necesitaba o no, eso es una de las controversias, si necesitaba o no el aval, el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo esa intervención. Y explicaron que no se necesitaba porque fue una operación. Hay una controversia pero licenciada, sobre usted y eso. yo lo hablábamos fuera del aire. Esos grupos dicen que están en desacuerdo como se hizo. Y si no fuera así, ¿cómo se iba a hacer? Si ¿desde cuándo le están dando la oportunidad que se fuera? No había forma. Esa gente secuestró a ese país. Esa gente utilizando el ejército atropella. Javier, no. Está bien, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no protestan ante ese atropello? Déjame hacerte una pregunta. ¿Y cómo tú comparas
que supuestamente lo han apresado por ser narcoterrorista. Bueno, supuestamente no son las acusaciones. Mientras Donald Trump liberó al expresidente de Honduras, que ese sí en un juicio fue demostrado que era líder de banda de narcotraficantes. ¿Cómo lo comparas? La comunicación que hizo Donald Trump cuando liberó a ese ex presidente de narcotraficante acusado por narcotraficante y probado. Bueno, en el tribunal lo acusaron. Lo que establece es que el juicio no fue justo y que tenían unos elementos para establecer que como era un presidente de derecha, lo habían encausado con pruebas que no era fideligna. Por eso fue que lo indulta. Y entonces, eso fue lo que se establece. Eso fue lo que él dice, Bueno, pero lo que se estableció en el jurado entonces, es que... lo que dice él es embuste y lo que dicen los otros es verdad. ¡Hombre, no! Y viceversa. Bueno, pero hay planteamientos hay planteamientos y tú los aquilatas. Yo no puedo aquilatar el que nosotros estemos criticando que se hayan llevado un narcotraficante porque está altamente... Estamos criticando que haya liberado al que es amigo de él. Que todo el mundo debe vivir, el mundo entero debe vivir en una democracia justa para todo el mundo. Y obviamente un gobierno no debe privar a ningún ciudadano de sus derechos y de sus bienes por capricho. Claro. Y si me preguntas a mí en mi opinión personal, yo quisiera que se metiera mañana a Haití y que se metiera mañana a Cuba, porque sabes que como dijo Javier al principio, estamos demostrando el poderío de la nación más poderosa del mundo, y si un gobierno en un país vecino que está afectando a la población completa, pues no puede mantenerse en el control. Y más allá de eso. Pues vamos a preguntarle al profesor Smith, porque hay unas normas de derecho internacional. Los países. Los países que usurpan el poder ilegítimamente no pueden estar protegidos por ningún derecho internacional. Y mucho menos países. Me gustaría preguntarle al profesor Smith. Y mucho menos países que introducen gran cantidad de drogas en nuestras comunidades. Me gustaría preguntarle al profesor Smith. Profesor, se ha dicho, ¿verdad? Los que expresan que ha sido ilegal la manera en que Estados Unidos hizo la intervención porque viola normas del derecho internacional, además de que no tenía el aval del Congreso de los Estados Unidos. Le pregunto, ¿violó o no violó los Estados Unidos normas o acuerdos de derecho internacional en esta intervención en Venezuela? Sí, sin lugar a dudas, ellos mismos lo saben, pero por eso es que yo comentaba que Marco Rubio ya había establecido que el derecho internacional era secundario siempre que los intereses de la seguridad nacional estuvieran en juego, y eso debo señalar que aunque la mayoría de los republicanos sí están apoyando a Trump, hay excepciones importantes como Marjorie Taylor Greene. Profesor, usted me disculpa, Marjorie Taylor Greene se ha declarado en contra de Trump desde hace meses. Hace meses. Es que dicen verdades a media. Es que yo esperé pacientemente a que ustedes hablaran, si no, pues me dicen y siguen ustedes y termino mi intervención. Adelante, profesor, adelante. No te pongas así muy tibiecito, eso no es para tanto. Pues sí, hay algunos republicanos, porque la realidad es que el mensaje de America First que él dio en las elecciones era que Estados Unidos precisamente iba a dejar de intervenir y iba a dejar de provocar conflictos en otros países, y en ese sentido pues ha cambiado sus acciones respecto a lo que fueron sus expresiones. También la intervención en Irak, en Yemen, sí ha sido bastante más activo en ese tipo de cosas de lo que él había dicho que iba a hacer, pero también eso también es Donald Trump, ¿no? A veces dice una cosa y después hace otra. Dijo que iba a terminar la guerra de Ucrania en un día y después dijo, bueno, es más difícil de lo que yo pensaba, porque pues en las campañas electorales pues se dicen muchas cosas, pero ahora mismo hablábamos del tema de Rusia, y desde la perspectiva de Putin, por un lado, pues es una mala noticia porque era un aliado que tenía en América, pero por otro lado, pues es una buena noticia porque entonces, ¿cómo le van a criticar a Putin que ataque a Ucrania cuando Estados Unidos está haciendo algo parecido? Aunque Maduro y Zelensky son diferentes y los sistemas políticos lo son, pero está haciendo algo parecido, ¿verdad? Atacando unilateralmente a un país sin el aval del derecho internacional. Para el mayor perdedor así a nivel internacional de los grandes jugadores es China, porque pues China ha tenido muchas inversiones en petróleo y minerales
en Venezuela, pierde eso, no va a quedar, o sea, el suministro de petróleo chino no depende del de Venezuela, aunque es su mayor comprador, tiene otras fuentes y tiene muchas reservas, ha comprado mucho petróleo, pero a largo plazo va a representar un problema porque China comenzó a ocupar el espacio que Estados Unidos había dejado vacío en América Latina desde la época de George W. Bush, que básicamente puso su énfasis en Medio Oriente y en Asia, y básicamente pues desatendió a América Latina, y China se ha convertido en América Latina, sobre todo en Sudamérica, en algunos lugares el mayor socio comercial, en otros lugares casi el mayor, y había ido asumiendo espacios importantes en Argentina también. Ese espacio también lo ha perdido con Javier Milei, y ahora probablemente también va a suceder en Chile con el cambio de gobierno, y en Brasil, si es que en las próximas elecciones gana nuevamente los conservadores. Entonces para China eso sí representa un golpe en sus intenciones de tener una presencia importante o dominante sobre la extracción de recursos de América Latina, más que en términos políticos, porque China en eso le da lo mismo cuál sea el sistema de gobierno, con tal de que vendan y compren con ellos y le permitan participar de la extracción de minerales, que es lo que más China está pendiente, y la venta de sus productos de manufactura. Y eso, pues para China, eso sí puede, si esta política de Donald Trump, de esta nueva doctrina Monroe, si se sostiene después de su presidencia, porque Donald Trump va a estar fuera en el 2028 y no sabemos, ¿verdad?, que el próximo presidente si la va a continuar, pero si eso se mantiene así, pues para China sí es un golpe duro, porque representa entonces que va a limitarle sus aspiraciones a ser el mayor socio comercial e inversionista sobre América Latina, y eso sí, para sus intenciones puede ser bien negativo. Pero no se vislumbra ninguna consecuencia contra los Estados Unidos en el globo terrestre, ¿correcto? Bueno, no sé, ahora consecuencias militares no, nadie va a hacer nada con eso, pero sí puede cuando hay un conflicto como este, se desata la ley de las consecuencias imprevistas. Es que usted puede controlar lo que pasó pues la madrugada del viernes para sábado, usted tiene control sobre eso, pero lo que se desencadena después de eso nadie sabe, no hay ningún control. Ya tenemos las experiencias en Irak, en Afganistán, en Libia, que se pensaba que iba a suceder una cosa y no se controló para nada lo que sucedió después. Así que nosotros ahora podemos especular qué va a suceder con Venezuela, pero no lo sabe nadie, y lo que pase allí, Estados Unidos no va a tener, como ningún país puede tener control absoluto de lo que suceda, como no lo tuvo Rusia cuando invadió Ucrania, y tampoco sabemos cómo va a ser a largo plazo la reacción de los demás gobiernos de América Latina, que ahora están amedrentados y piensan que pues si no se alinean pueden tener consecuencias negativas, pero a largo plazo también puede ser un mensaje de que más vale que busquen otras fuentes de apoyo, porque no pueden depender totalmente de Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, está en una posición bastante fuerte, porque ellos están bien metidos en los BRICS y en otros sistemas de pago, usando otras monedas que no es el dólar, y eso pues puede ser, por un lado, pues puede provocar que se alineen por temor a que les pase lo mismo, pues digo, América Latina, pero por otro lado también puede ser un incentivo contraproducente para movimientos que vean con resentimiento esto y que rechacen que esto les pase a ellos. Así que esto lo vamos a ver con el tiempo. Profe, usted ha dicho algo muy importante. Obviamente, creo que yo iba a traer, luego de que pasó lo de Irán, se dijo lo mismo, que si no tenía autorización del Congreso, que si para aquí y para allá, no ocurrió nada. Cuando se atacó la base militar. Entonces, ¿a quién le van a llevar la queja?
de la violación de la ley internacional, cuando, como Javier dijo ahorita, cuando hay un gobierno que no fue electo, que usurpó el poder de manera ilegal, pues no puede exigir derechos ninguno, porque obviamente no le corresponde, no los cobijan, porque está ocupando el poder ilegalmente. Así que, y la otra manera que podrían hacer esto sería con un ataque militar, y usted ha dicho que nadie se va a atrever, ¿verdad?, a atacar a Estados Unidos militarmente, con lo que ha demostrado el presidente Trump. Pero dejando esos dos puntos claros, Javier, para pasar contigo, yo creo que el presidente Trump ha establecido y ha enviado un mensaje claro al mundo con y lo dijo en la conferencia de prensa, del poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tanto en equipo como recursos humanos como económico, que es los tres recursos que tiene que tener, ¿verdad?, un ejército, una fuerza para poder mantenerse. Lo vimos cuando la guerra de Ucrania y Rusia, que Rusia, aunque tiene un ejército poderoso, los buques se quedaban sin combustible, los militares sin alimentos, porque económicamente no estaban sólidos para mantener una operación militar. Javier. Sí, yo quiero decir algo, porque es que hablamos de Estados Unidos como si fuera un país externo. Estados Unidos somos nosotros. Nosotros somos parte de la nación norteamericana. Así que hablar como Estados Unidos como un tercero, pues no es propio, ¿verdad? Porque somos parte. Lo segundo, comparar lo que sucedió en Ucrania. Estoy de acuerdo con eso, 100% de acuerdo con eso. Comparar lo que sucede en Ucrania con lo que sucede en Venezuela, totalmente distinto a la realidad. En Ucrania, el ejército ruso y el gobierno ruso y el presidente Putin, con todo su aparato gubernamental y de ejército, invadió totalmente a Ucrania, a tal punto que llevan años en guerra y han destruido pueblos completos. Se establece que solamente en esa guerra han muerto más de 2 millones de jóvenes, muertos o heridos gravemente en ese periodo determinado. Así que muy distinto a lo que se hizo por parte del presidente Trump y del ejército y las fuerzas de seguridad este fin de semana. Este fin de semana lo que se hizo se intervino para arrestar a un narcodictador que hacía ya semanas se le estaban dando indicios de que si no renunciaba y si no se entregaba, iban a intervenir. Así que son dos cosas sumamente distintas, una cosa de otra. Igualmente, sí, Trump prometió en las elecciones acabar con la guerra de Ucrania en varios días y no lo ha logrado. Pero hemos visto que ha accionado todo el aparato gubernamental, todo el gobierno de los Estados Unidos y la diplomacia en ese esfuerzo. Tan es así que ha tenido varias comunicaciones con Putin, con Zelensky, con los europeos, para ver qué alternativas hay. No se ha conseguido ninguna alternativa, ha estado presionando. Así que la promesa que él hizo, ¿verdad?, no la ha cumplido en varios días porque se le ha hecho imposible, pero ha estado encaminado todos sus esfuerzos del gobierno federal para que esa guerra de Ucrania se elimine de una vez y por todas. Y hay que recordar que una de las chispas principales de esa guerra que promovió y ha hecho que llegue a ese punto fue el presidente Biden, incluyendo la cantidad de billones de dólares que los Estados Unidos, a través del presidente Biden, destinó a Ucrania para comprar armamentos. Así que muy diferente el tratamiento de Donald Trump al tratamiento de los demócratas referente a Ucrania. Y referente a Marjorie Taylor Greene, que había anunciado ya... Javier, páralo ahí, que tengo que ir a la pausa. Vamos para la pausa y seguimos ahorita. Pero mira, escúchate esto, Javier, porque te veo como un poco alterado. Global Matre abre el año con las mejores ofertas para que comience a descansar mejor cada día. Matre Sweet Dream Queen de 299 y recibe el Boss Spring gratis. El descanso se comparte, Javier. Compra el matre Happy Dream y recibe un segundo matre gratis. Llévate el matre Body Comfort Classic por solo $699 en todos los tamaños. Invierte en el matre Body Comfort Classic más cama ajustable Global Restore desde solo $799. Mejora tu circulación, ronquidos, Javier, y acidez y más
con esta oferta. Haz tu compra con nuestro financiamiento hasta 60 meses y Leaway disponible. Llama ahora al 279-9000 para más información. Solo hasta el 6 de enero, hasta mañana. Aplican restricciones. Vamos a la pausa, amigo, y no se despegue. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. Con Normando en la mañana es que vamos a comenzar. Dile Tomás Sorino que vienen con Ferdinand jugando pelota dura. Luego viene la joven y viene caliente. Después viene Sin Miedo Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos, Teteate, que vienen a palo limpio, Ramón Rosario, Iván Rivera, el profesor Ángel Rosa. Mira, Ávila Colón, te tengo en la mirilla, están velando el pitorro. Falú trae el pique para los pasteles. En la noche para donde busque, viene como esto. Michelangelo y el zombie, ellos lo van a hacer. Así son las navidades en Noti1 630. ¡Muchas felicidades! En Noti1 por el 630. En Noti1 por el 630. ¡Otra vez! Noti1 630 te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y de parte de Víctor Manuel, muchas felicidades. ¡Nueva! Empieza el año con Econo, con los mejores especiales. Chequéate. Pernil de cerdo delantero congelado a 78 centavos libra. Y para darte unas frías con los panas, cerveza Coronita Extra a 8.98 cada una. Y si quieres complementar el pernil, arroz rico, el paquete de 3 libras. ¡Wow! A 1.65 cada uno. Ah, y no puede faltar el detergente líquido con Oxy Econo a 9.98. Consigue todos estos especiales en Supermercados Econo, donde mejor se compra. Soy Carmen Jovet y tú me escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 10:59. Autoridad de Puertos espera normalizar operaciones en aeropuertos para mañana, Día de Reyes. Y Junta Reglamentadora niega adeudo y le deniega redistribución de $655,000 por PayGo. Mujer de 85 años muere en accidente de tránsito en Guayama y miles de hogares y negocios sin electricidad tras presunto ataque incendiario en Alemania. Desde San Juan, Ana Acevedo, Noti1 630, primera fiscalizando, última hora, 11 en punto. Nadie te da más noticias que Noti1 630. 630, primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Comenzamos la tercera entrada de Pelota Dura en Noti1. Seguimos, mis amigos, buenos días. Hoy aquí en la tercera entrada de tu programa Jugando Pelota Dura, que le habla Noé Marcano, en sustitución de Ferdinand Pérez, el cuarto bate, acompañado de la licenciada Aniel Sloan, del buen amigo Javier Jiménez y el profesor que está en línea telefónica, el profesor Jorge Smith, hablando sobre la intervención, la captura del expresidente narcotraficante Nicolás Maduro, como ha sido llamado por el gobierno de Donald Trump. Y obviamente hemos estado discutiendo las expresiones tanto del presidente como del secretario Marco Rubio y de las consecuencias
o las implicaciones que esto conlleva tanto para el pueblo venezolano como a países vecinos que el presidente Trump lo ha expresado. Y estábamos en esa discusión, pero Javier, tú tenías la palabra antes de irnos a la pausa, que te interrumpí. Que te fuiste a roncar, Quiero decirle a todos los radioescuchas que los estamos leyendo por el Facebook Live de Noti1 630. Javier, adelante. Bueno, estábamos hablando de Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene es una republicana que era bien defensora del Trump y subsiguientemente se le fue en contra. Una de las razones que decía era que llamaba a Trump y Trump no le contestaba, hasta el punto que ella anunció su renuncia para el próximo enero, ¿verdad? Ella creo que es representante de algún distrito allí en Georgia. Así que la opinión de ella básicamente está ya cargada por la animosidad que tiene contra el presidente Trump. Así, redondeando, básicamente lo que ocurrió este fin de semana, que el arresto de un narcotraficante, una persona que había liderado gran cantidad de los cargamentos que han entrado en Estados Unidos por tantos años, y lo que tenemos ahora es un escenario donde un presidente no va a tolerar que ningún país, utilizando el velo supuestamente del derecho internacional, cuando ellos no respetan el más mínimo derecho ni a sus ciudadanos ni a los que residimos nosotros acá en los Estados Unidos, pues definitivamente ya ha establecido cuál va a ser su política pública. Cero tolerancia para los que de una forma u otra dañen a nuestra juventud y a nuestra nación, ¿verdad?, de la que nosotros pertenecemos. Eso es así. Mira, licenciada, antes de que quiero traerle una pregunta para ambos y para el profesor, porque a mí me llama la atención, obviamente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ustedes estiman que el gobierno americano tendrá el control del gobierno venezolano? Así haya puesto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al control o al mando del gobierno, cuando sabemos que los tentáculos del chavismo y del madurismo siguen, como dijo el profesor ahorita, aquí no solamente se trata de un presidente, se trata de una judicatura, legislatura, etcétera, que sigue penetrado esos tentáculos del chavismo y del madurismo. ¿Qué tiempo ustedes estiman que se dé una transición? Si va a haber una elección nuevamente en Venezuela para escoger un nuevo presidente, y si ocurriendo eso el gobierno americano saldrá de lo que es el control del gobierno venezolano, o que solamente va a estar manteniendo el control de lo que es el petróleo y las riquezas de Venezuela. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Que ustedes piensan que va a ocurrir una vez ahora ya Maduro salió del poder? ¿Y con cuánto tiempo va a estar la designación de Delcy Rodríguez en el poder? Pero Estados Unidos ahora no controla el gobierno venezolano. Para hacer eso tendría que haber una ocupación masiva, y eso no es la intención de Donald Trump. Lo más fácil, convocar a elecciones en unos meses y que asuma la presidencia otra persona, eso va a ser relativamente fácil. Lo que va a ser más difícil es cambiar las instituciones, no solo la visión del chavismo y las personas que ocupan las posiciones, sino lo que se ha institucionalizado, que es que ahí desapareció la separación de poderes. Y un país democrático no se limita a que haya elecciones, sino que tiene que haber un balance entre los poderes, entre la rama ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, porque si la rama ejecutiva acapara todo el poder, como ahora mismo sucede en Venezuela, pues entonces de lo que estamos hablando es de un dictador electo. Y eso, con cambiar una persona en unas elecciones, aunque venga con una ideología diferente de mercado, de posición sobre relaciones internacionales, eso no se va a transformar tan fácilmente, y eso va a tomar años, si es que se consigue hacer, porque una vez se cruza esa línea es bien difícil de regresar. Y eso es lo que el pueblo venezolano a largo plazo necesita, un gobierno que realmente tenga un equilibrio entre las ramas de poder, para que haya un control sobre las decisiones del Ejecutivo y no pueda tomar las decisiones que quiera independientemente de la voluntad popular. Y ese es el proceso
que ahí sí que no sabemos cuánto tiempo va a tomar eso y si inclusive si van a llegar a ser exitosos. Sí, quiero añadir a lo que nos dice el profesor Smith lo siguiente. Para mí, uno de los pilares fundamentales de lo que es el sistema de vida democrático, de que hay democracia en una sociedad, es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Es decir, que las personas, los ciudadanos puedan vivir sin miedo a poder criticar al gobierno, a poder presentarle una oposición al gobierno y que no tengan temor ni de ser asesinados, ni de ser desaparecidos, ni de ser encarcelados, como por supuesto ocurría en Venezuela. Eso es lo principal, que uno tenga la libertad individual, que uno pueda vivir sin miedo. Esa es para mí uno de los pilares principales de lo que es democracia. Habiendo dicho eso, Noé, para contestar tu pregunta, pues eso va a durar el tiempo que sea necesario para que Estados Unidos pueda completar sus intereses, sus intereses de lo que ha promovido en Venezuela. ¿A qué me refiero? Mientras Delcy y todos los que se encuentran en sus puestos ahora sirvan bien a los propósitos de los Estados Unidos y no los enfrenten o no traten de echar hacia atrás la victoria que ha obtenido Donald Trump, pues ellos podrán seguir ahí, se llevarán a cabo las elecciones y se tratará de llevar a cabo esta transición de forma ordenada hacia lo que parezca o efectivamente sea un gobierno electo democráticamente, ¿verdad? Sin que se roben las elecciones. Ahora bien, si la actitud va a ser diferente, si ellos planifican o permanecer en sus puestos, enfrentar de alguna forma esta intervención de los Estados Unidos, poner trabas, pues Estados Unidos sabemos que no lo va a permitir, porque no van a haber hecho lo que hicieron sacando, ¿verdad?, esta operación quirúrgica que han llamado para sacar a Nicolás Maduro y a su esposa y luego permitir que permanezca el chavismo o que permanezcan los que le responden a Nicolás Maduro en el poder. Así que la respuesta la tienen en sus manos precisamente el grupo de la vicepresidenta, que ahora es la presidenta interina, en la medida en que respondan a los intereses de Donald Trump. Bueno, por fin coincidimos en algo, que Venezuela es una dictadura. Ahí no hay separación de poderes. Nadie tiene duda de que eso es así. No hay separación de poderes ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Tú sabes que ahora el presidente de la Asamblea del Congreso en Venezuela es hermano de Delcy. Y la judicatura es responsiva totalmente al régimen chavista. Así que todo, pues, empezamos a especular qué pasará. Mi especulación sobre todo esto es que el gobierno federal no podía entrar y poner a María Corina, porque lo que estaba hablando el gobierno federal era que el gobierno también del mal llamado presidente Maduro era un gobierno ilegítimo. Pues entonces tú no puedes cambiar o dejar la percepción de que tú interveniste para poner un gobierno que fuera solamente responsivo a ti. Así que yo lo que creo es que ya ellos han hablado con Delcy, con el grupo chavista que queda en el poder, para viabilizar un proceso democrático en el cual pues haya una participación realmente democrática del pueblo venezolano, a tal punto que Marco Rubio en estos días estaba hablando sobre que había gran parte de la disidencia que estaba fuera de Venezuela, ¿verdad? Y eso, pues lo que alude a que se espera que esa disidencia y gran parte de ese pueblo venezolano, pues una vez haya un proceso limpio, democrático, no amañado como lo ha hecho el régimen chavista, pues vuelva a participar en ese proceso democrático, se escojan nuevos legisladores representativos de ese pueblo, se escoja un presidente representativo de ese pueblo, y yo estoy seguro que esa nueva legislatura, con ese nuevo presidente, convocarán para enmendar la Constitución de Venezuela, para de esa forma comenzar a sanear todas las estructuras gubernamentales en Venezuela, incluyendo el poder judicial en Venezuela. Así que yo creo que este es el comienzo, y hablaba ahorita con la licenciada y con mi amigo Noé,
que es como cuando tú coges un adicto, tú no le puedes quitar la droga de un día para otro porque lo vas a matar, sino que tienes que empezar con ese proceso de desintoxicación de ese paciente. Yo creo que Venezuela comenzó ese camino, y Delcy podrá decir para las gradas muchas cosas, no puede decir lo contrario, porque si dijera lo contrario, dentro del grupo chavista la van a sacar, le van a caer encima. Así que Delcy, lo que estás hablando para las gradas, pero ya el secretario de Estado, Marco Rubio, habla claramente que está en conversaciones con Delcy y que ella estaba muy dispuesta a esa cooperación. Yo estoy seguro que el presidente Trump, junto con el aparato gubernamental, lo que van a viabilizar es que en Venezuela haya un proceso justo y democrático. Y entonces pues ahí María Corina podrá correr, porque tú sabes que María Corina no pudo correr y pusieron a ese señor Edmundo González. Edmundo González lo pusieron de frente, pero María Corina no pudo correr porque el gobierno chavista la descualificó, porque era la candidata que más... Y la perseguían. Y la perseguían hasta el punto que tuvo que esconderse. Pero lo que se proyectó, que para el proceso pasado de elecciones, fue que el grupo de María Corina sacaron el 75% y el grupo de chavismo algunos 25%. Así que yo creo que este es el comienzo de cosas buenas para el pueblo de Venezuela. Son cosas buenas para la relación que tiene que tener Venezuela, ¿verdad? Y que aspiramos todos los que vivimos en Puerto Rico como parte de la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Norteamericana, el que tengamos esa buena relación nuevamente como la tuvimos en el pasado, y no solamente de estos grupos independentistas que tenían estas relaciones y que iban a esas actividades y hablaban del comandante aquel y el comandante otro. Y cuando venían a Puerto Rico, usted estaba de amigo. No te me dejas, Javier, que nosotros tenemos para después Quería hacerle otra pregunta al profesor Smith. Esto se da en un momento en que los niveles de aprobación de Donald Trump estaban por el piso, más bajo que nunca, y cuando comenzaba a tener aprietos por la lista Epstein y por todo lo que se estaban publicando, las fotografías que se estaban publicando del presidente Donald Trump, y que lo estaban relacionando, ¿verdad?, a Epstein. Ahora, con este éxito que ha tenido en Venezuela, ¿cambia el panorama político para Donald Trump? ¿Qué consecuencias tiene en ese camino que él llevaba? Sí, claro, es una victoria política muy grande para Trump, particularmente entre la comunidad latina, sobre todo venezolana y cubana, que están muy decepcionados con las políticas de deportaciones. Pues aquí le va a dar un ímpetu a su popularidad, no cabe duda. Con eso no gana las elecciones del 2026, porque a la larga la población lo que más le interesa no es lo que pasa afuera, a menos que haya una guerra donde haya soldados muriendo, pero lo más que le interesa es su vida cotidiana, los precios de la vivienda, de los alimentos, el trabajo, y eso pues, pero es un paso importante en recuperar esos índices de aprobación negativos que tiene, así que claro que le va a ayudar, también le da un standing a nivel internacional. Es un mensaje de que él de que sus amenazas no son vacías. Fíjate que los líderes europeos realmente han sido muy parcos en sus expresiones, muy ambiguas, inclusive hasta el presidente de España, que es de un partido socialdemócrata, ha sido, pues, su primera reacción no fue muy fuerte, después habló del derecho internacional, pero ni siquiera ellos han sido enfáticos en decir que condenan el ataque, muy diferente a las reacciones con la invasión de Ucrania. Así que y el mensaje también a sus opositores, a China y a Rusia, ¿verdad?, de que sus amenazas no son vacías. Así que no cabe duda que esto para Donald Trump como político es probablemente hasta ahora su mejor momento. Mira, profe, ciertamente, y Javier, ¿verdad? Coincidimos yo creo que todos aquí que no hay un tiempo definido del tiempo que Estados Unidos estará allí. Sí estamos también de acuerdo en que va a tomar tiempo porque, como dice Javier, no es quitarle al usuario la droga sin llevarlo a un proceso de desintoxicación y de limpieza. Lo mismo que va a pasar con el gobierno venezolano, porque ¿cómo se puede garantizar que no se va a quedar un tentáculo mínimo que responda al chavismo, al madurismo,
aunque se haga una transición y se haga una nueva elección, como hemos dicho aquí, entonces una vez se escoge el presidente, comienzan las estructuras, ¿verdad?, por debajo del presidente, que son entonces los demás, la legislatura, etcétera. Y aparte entonces lo que es el sistema judicial, donde tendría que ser una limpieza completa, ¿no? Porque también sabemos que está los tentáculos del chavismo y del madurismo allí. Pero quiero también traer sobre las expresiones del presidente Trump cuando dice que esa intervención, esa captura, no es en el beneficio para Estados Unidos, sino para el pueblo venezolano, que él está dispuesto a repartir la riqueza de Venezuela entre los venezolanos. Obviamente que el petróleo no era para Estados Unidos, sino era para que la gente que vive allí en Venezuela y los que están entonces en Estados Unidos puedan volver a su país natal a disfrutar de las riquezas que tiene Venezuela. ¿Ustedes creen que ese mensaje llega a esa población y que confían entonces en esa expresión del presidente Trump, donde Venezuela entonces va a ver nuevamente o va a disfrutar de lo que era una Venezuela hace 25 años atrás, donde había grandes empresas, la industria automotriz era bien fuerte en Venezuela, y así sucesivamente, donde los venezolanos puedan ver oportunidades de empleo y otras oportunidades en su país natal, profesor? Lo más probable, y de eso es lo que se trata. Por eso comencé mi alocución diciendo que aquí la importante era la calidad de vida de los venezolanos. El petróleo venezolano se nacionalizó en 1974 y igual que lo ha hecho Arabia Saudita, lo hizo México mucho antes, y Brasil. Eso no, lo que hizo en la administración de Hugo Chávez, nacionalizó el gas natural y algunas de las cosas que quedaban de petroleras, pero PDVSA es muy anterior al gobierno de Chávez, y las compañías estadounidenses seguían haciendo negocio, comprando petróleo, sacándolo, refinándolo, y en ese sentido pues lo más probable que Venezuela va a recuperar su posición, y la producción de petróleo que se había desplomado seguramente va a aumentar nuevamente. Supongo que le van en la medida en que se vaya estabilizando, le eliminarán las sanciones, así que podrá vender nuevamente el petróleo en los mercados internacionales a los precios de mercado, no a los precios baratísimos que los tiene que vender ahora, y eso se va a sentir. Si le reducen las sanciones y Venezuela se integra nuevamente a los mercados capitalistas, pues eso va a ser positivo para la calidad de vida de los venezolanos, y el chavismo no va a continuar. Si definimos el chavismo como el sistema político socialista, eso se va a desmantelar, y desde la perspectiva internacional antiamericana y aliado a Rusia y a China, eso tampoco va a continuar. Pero lo que mencionábamos, que las instituciones políticas se democraticen, eso va a ser más difícil, y puede haber un gobierno capitalista proestadounidense, pero que no sea democrático. De esos hay muchos en el mundo. Y al fin y al cabo, si a largo plazo eso es lo que queda, pues habría una mejoría en la calidad de vida, pero no necesariamente una mejoría en la democratización del sistema político. Y yo creo que eso solamente lo pueden hacer los venezolanos. El cambio de régimen no se da desde afuera, en ningún momento de la historia ha pasado eso. Tiene que venir eventualmente desde los propios venezolanos, y vamos a ver si tienen la capacidad y las ganas de hacerlo las personas que tienen el poder político y que lo van a ir asumiendo poco a poco. Javier. Pues mira, de los regímenes van a quedar cicatrices, eso no queda la menor duda. Cuando tú te das un golpe, un tajo, te pasa algo, una enfermedad, siempre quedan cicatrices, y así pasa en la política. Las estructuras pues siempre van a quedar cicatrices, y en Venezuela de lo que es el chavismo y de personas que promueven ese sistema, ¿verdad? Y algunas veces me preguntaba a alguien, pero ¿cómo puede haber una persona que promueve el chavismo cuando lo ha llevado a la miseria? Yo le decía, pues lo mismo básicamente cuando Duvalier, el hijo, llegó nuevamente de Francia a Haití, que hubo un grupo, cientos de personas fueron a recibirlo, ¿verdad? Algo que tú no lo puedes explicar. Mucha gente sufre de
de ese olvido, ¿verdad? Bueno, y son masoquistas. Te interrumpo un momento ahí, Javier. Lo que pasa es que están No, gozando y guisando del sistema chavismo o madurismo. Claro que eso lo van a defender, pero Sí, continúa. y hay otros. Relacionada a la industria del petróleo en Venezuela, las políticas socialistas comenzadas por Hugo Chávez, ¿verdad? Insistentemente en Venezuela, donde el derecho a la propiedad privada básicamente se perdió, donde el derecho a pensar y a iniciar negocios básicamente fue restringido por el gobierno a través de sus políticas públicas, ocasionaron que básicamente todos los sectores productivos en Venezuela colapsaran, y en el área del petróleo no fue la excepción, a tal punto que la producción de petróleo en Venezuela es de las más bajas que ha estado en su historia, y la infraestructura pues básicamente ha colapsado. Ahora lo que el presidente Trump está estableciendo es que Estados Unidos va a ser un aliado en crear que esa infraestructura nuevamente comience a producir lo que Venezuela producía. Y para todos nosotros pues es importante que Venezuela produzca, porque entre mayor suplido de combustible haya, menor va a ser el precio en los mercados internacionales, porque la oferta va a ser mayor a la demanda. Así que yo lo veo muy positivo, estas expresiones del presidente Trump, sobre todo en un país que, a pesar de tener las reservas más altas a nivel del mundo en petróleo, hoy día sufre de escasez de gasolina. Porque tú podías ver en estos reportajes que se hacen en Venezuela las grandes colas para accesar a la gasolina. Así que en vez de Venezuela seguir dando el petróleo a Cuba, a China, que dice que el precio que se lo vendan a China es un precio sumamente bajo, pues en vez de darle esas riquezas a otros países, Venezuela va a poder aspirar nuevamente a que esos recursos y esas riquezas, que no solamente en petróleo, en oro y en otros minerales, se puedan invertir en el pueblo venezolano. Así que existen muchas aspiraciones por parte de los venezolanos que están en Venezuela y los que están fuera de Venezuela a que las cosas cambien, a que nuevamente se pueda retomar una ruta democrática realmente en Venezuela, y que esta transición con los aparatos chavistas pueda hacer una transición lo más rápido posible, pero que en esa transición se siga solidificando lo que es el proceso democrático. Y en un paréntesis, estaba viendo también las noticias que también en el día de ayer estaban los grupos estos colectivos, que le llaman, que son grupos que preparó el sistema chavista para reprimir el pueblo, que están al margen de la ley. Ayer salieron a darle palo a la gente que estaban celebrando, etcétera. Eso tiene que parar. Y como decía el profesor Smith, los cambios en los pueblos no vienen de afuera. De afuera pueden venir algunas situaciones, algunas decisiones que impacten la convivencia de ese pueblo. Los cambios tienen que venir desde adentro. ¿Sabes algo que quiero añadir a lo que has dicho? Que he visto, como todos nosotros en las redes, la alegría, la esperanza que tienen los venezolanos que están fuera de Venezuela, claro. Que no han podido regresar a su país en años, que no han podido visitar a sus familias. Así que todo eso que estás diciendo, que es un aspecto fundamental, que es el aspecto económico, ¿verdad? De que se recupere la propiedad privada, de que puedan echar hacia adelante los que viven allí. También tenemos que mirar a los miles, cientos, millones de venezolanos que están fuera de Venezuela y que tienen esa fe de que van a poder entrar nuevamente a su país, abrazar a sus familiares y poder disfrutar de lo que es las libertades civiles, las libertades individuales. Y vuelvo a enfatizo, el pueblo tiene que tomar el control de su destino. Así que el pueblo venezolano, miren, no se amilanes, ya sacaron a Maduro. Ya el gobierno federal, el presidente Trump, ha marcado básicamente la ruta. Ustedes no se queden que los colectivos, creen en los colectivos, ¿de qué colectivo? Usted levántese, pelee su destino, el de su familia. Así que importante eso, el pueblo venezolano no puede mantenerse muy sumiso ni darle la espalda a lo que está pasando, ¿verdad? Sino pues seguir peleando, y sabemos que millones de venezolanos han estado peleando fuertemente
miles han sido encarcelados en esas luchas, y yo lo que digo, igualmente que nos pasa en Puerto Rico también, mira, nosotros tenemos que tomar control de nuestro destino, solamente los pueblos pueden lograr eso. Mira, Javier y profesor y licenciada, el tema está muy bueno, nos queda una última entrada, vamos a la última pausa y continuamos el juego aquí en Jugando Pelota Dura. A las 8 de la noche, él da cátedra en entrevistas, análisis y comentarios. Es el profesor Francisco Pavón Febus en Noti1 en la noche. Solo en Noti1 630. Noti1 está en la radio, en las redes y en notiuno.com. Síguenos como Noti1 630 y mantente informado donde quiera que estés. Noti1, primera fiscalizando. Para que quedes súper bien en esta Navidad, regálale a esa persona que tanto quieres la libertad de escoger su regalo con una Vanilla Gift Card. Disponible para todo presupuesto, desde $20 a $500 y la consigues en comercios cerca de ti. Quizás la Vanilla Gift Card con una botella de coquito, o quizás la Vanilla Gift Card con una yunta de pasteles. Ponte creativo estas Navidades y regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Somos Noti1 630. Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenos días a todos, yo soy Alan Acevedo y esto es Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 11:27. Estas son las noticias del momento. La Junta Reglamentadora de Servicio Público aseguró no tener deuda alguna con el sistema de retiro de Puerto Rico por pagos pendientes bajo el modelo Pay-Go, un señalamiento que provocó que se le negara una redistribución de $655,000. Según publicó el periódico El Vocero, el presunto adeudo se mencionó en una carta de la Junta de Control Fiscal dirigida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en la que se indicó que se aprobó parcialmente una solicitud de la Junta Reglamentadora de Servicio Público para mover fondos de su Fondo de Ingresos Especiales y cubrir gastos de su oficina y el negociado de energía de Puerto Rico. La redistribución tenía como objetivo financiar trámites relacionados con la revisión de la tarifa base del servicio eléctrico y su plan de recursos. Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, explicó que se aprobó parcialmente un movimiento de $611,000 para las partidas de nóminas y gastos relacionados, pero se denegó otra redistribución de $655,000. Noti1 última hora 11:28 y el director de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón, dijo en Normando en la mañana que espera que para mañana, Día de Reyes, se estabilice la situación en los aeropuertos, volviendo a la normalidad con su gestión. Desde el primer día, Normando, el gobierno de Puerto Rico, desde que recibimos esta notificación, hemos trabajado de la mano, sostuvimos múltiples reuniones, activamos el plan de emergencia. Es importante mencionar que este plan de emergencia no es solamente por la situación de la restricción aérea, sino son los planes de emergencia que nosotros tenemos como gobierno para tener ningún tipo de emergencia, sea una tormenta, sea un huracán, sea un terremoto, sean situaciones de tormentas invernales en los Estados Unidos que también conlleva cancelaciones, así que nosotros activamos este protocolo. Como te mencionamos anteriormente, la compañía de turismo también hemos juntado de la mano con las demás agencias, también le proveemos servicio a estos pasajeros que se quedaron varados. Podemos decir que ya las operaciones están normalizadas, todavía como faltan 2 o 3 pasajeros por montarse y poder estabilizar, pero esperamos que ya para mañana todo se estabilice y podamos regresar completamente a total normalidad y que todos los pasajeros que se vieron afectados ya puedan retornar a su destino de origen. Noti1 última hora 11:29 y en otras notas, una mujer de 85 años murió en un accidente de tránsito a eso de las 12:08 de la madrugada de hoy lunes en la carretera Puerto Rico 3, intersección con la carretera Puerto Rico 54 en Guayama. Según el reporte de la policía, una llamada del sistema de emergencias 911 alertó sobre un choque de autos. La mujer de 85 años que viajaba como pasajera junto a su hijo resultó con heridas de gravedad. Fue transportada en un auto privado al hospital Menonita de Guayama, donde el médico de turno certificó su muerte. Noti1 última hora 11:29 y el dictador Nicolás Maduro, tras ser capturado en Venezuela en una operación militar ejecutada por Estados Unidos, deberá en solo horas comparecer ante el juez de Nueva York
según anunció el tribunal encargado de notificarle formalmente los cargos. La justicia estadounidense lo acusa de narcotráfico, terrorismo. Maduro, detenido el sábado en Caracas durante el operativo, se presentará ante el Tribunal Federal del Distrito de Sur de Manhattan. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 11:30. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Comenzamos la cuarta y última entrada de Pelota Dura en Noti 1. Continuamos, mis amigos. Buenos días. Aquí en la cuarta entrada de tu programa Jugando Pelota Dura. Este que le habla Noé Marcano, institución de Ferdinand Pérez, acompañado de la licenciada Anibel Sloan y del amigo Javier Jiménez y el profesor Jorge Smith, que está en línea telefónica con nosotros, el cual hemos estado toda la mañana, ¿verdad?, a lo largo del programa, en las primeras 3 entradas, hablando de la situación de la captura de Maduro, lo que significa para Venezuela, para países vecinos, el efecto en la economía, los intereses de Estados Unidos en el particular, sobre si es el petróleo o acabar con el narcotráfico, y un sinnúmero de temas que hemos desarrollado en la mañana de hoy, y hemos visto la opinión de nuestros seguidores a través del Facebook Live, lo que comentan nuestros amigos y seguidores del programa, pero ya hemos como que hablado mucho de las afueras. Vamos a aterrizar aquí en Puerto Rico y vamos entonces, quiero escuchar, ¿verdad?, la expresión de cada uno de ustedes sobre los comentarios o el comunicado del Partido Independiente Puertorriqueño sobre el arresto de Nicolás Maduro. Y voy a leer solamente el cabezado del comunicado. Dice: el PIB condena la agresión militar unilateral por parte del gobierno de Donald Trump en Venezuela en flagrante violación de derechos internacionales y de espaldas a las Naciones Unidas. Obviamente, esta es mi opinión muy personal. Es una pena, ¿verdad?, que algunos líderes locales aquí de la izquierda defiendan un gobierno como el que se estaba llevando a cabo en Venezuela, donde el hambre era el día a día de los venezolanos. Como hemos hablado aquí, desarrollado la libertad de expresión, de comunicación, la libertad a unos servicios esenciales. Y esos son los que en un momento dado aspiraban a gobernar a Puerto Rico, llevando un mensaje de que quieren ser independientes, libres, pero era para penetrar un gobierno similar a este que se eliminó en Venezuela. Así que yo creo que el Partido Independentista se ha acabado de enterrar como partido, en mi opinión personal, ante esas expresiones, porque le dejó ver al pueblo puertorriqueño y a sus seguidores lo que ellos verdaderamente buscan y persiguen, y era convertir a un gobierno, si llegaban al poder, convertir en lo mismo, un gobierno, una réplica de lo que era un gobierno como este de Maduro y de Chávez en Puerto Rico, donde ustedes y yo no tuviésemos esta oportunidad de expresarnos libremente, como dijo la licenciada ahorita, a una oposición posiblemente del gobierno, y criticar al gobierno en cosas que no benefician al pueblo y que no estamos en acuerdo. Así que yo creo que, y quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes, que todo el mundo, el 90%, por decirlo así, o el 100% en Puerto Rico, y los que están fuera de Puerto Rico, venezolanos que están en otros estados, en otros lugares, están a favor, alegres, contentos por lo que ocurrió, por lo que hizo el presidente Trump con el narcotraficante expresidente Nicolás Maduro, y que entonces veamos un grupo aquí que ayer convocaron a una marcha, Javier, como tú decías ahorita, en el Tribunal Federal, donde vimos a un joven con una mamá venezolana que se penetró, se coló allí y después les dijo la verdad, ¿no? Así que quiero escuchar la opinión de ustedes de lo que, cómo ustedes ven estas expresiones, tanto del presidente o el secretario, porque ahora es secretario, Juan Dalmau, la representante Eva Prado y otros que han hecho a través de comunicados de prensa en las redes sociales, sus expresiones en contra de la acción militar. Y yo le decía ahorita a la licenciada que si no era a través de una acción militar, ¿cómo era que se iba a lograr? Si no era de esa manera, porque cuántas oportunidades no le había dado el gobierno federal a Trump para que se fuera a vivir a otro país, él con su familia, pero quiso retar, ¿verdad?, el poderío del gobierno americano, y hoy tuve las consecuencias. Pero lo que estamos hablando es cuánto significa esto para aquellos seguidores del Partido Independentista que creían una cosa posiblemente, y hoy su secretario y su expresidente y candidato a la gobernación les dio a ver la verdadera intención del Partido Independiente Puertorriqueño. Javier. Mira, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende porque el Partido Independentista y su liderato
insistentemente han creído en respaldar gobiernos como estos. Y lo que tenemos que nosotros es buscar la historia. Cuando muere Fidel Castro, búscate el mensaje que puso Juan Dalmau en las redes. Era lamentando la muerte de Fidel Castro porque si era algo así, como que si era un patriota o un líder revolucionario, luchador. Y tú pudiste ver que en diferentes actividades que ha habido de estos países socialistas ha estado el liderato del Partido Independentista dándole loas. Yo recuerdo a la senadora María de Lourdes, Santiago, dándole loas al comandante Nicolás Maduro. Al lado veíamos por allí a Juan Dalmau. Veíamos también ante diferentes actividades que estaban el liderato del Partido Comunista de Cuba, ellos también regocijándose de esos sistemas. Nunca lo hemos visto, lo hemos oído, criticando ni alzando la voz ante el atropello contra el pueblo venezolano, los abusos, los arrestos, la miseria que estos países socialistas han sometido a su pueblo. Nunca han levantado su voz. Así que a mí no me sorprende en lo más mínimo. Sí, lo que me sorprendió en las elecciones pasadas fue que el compañero Juan Dalmau quisiera demostrar lo que no era. Y hablaba él de que no iba a implementar su visión política en el gobierno de Puerto Rico. Y entonces yo lo oía cuando hablaba, que compartimos en debates y compartimos en foros en nuestra visión para el pueblo de Puerto Rico, hablando en esa línea. Y por otro lado leía el programa de gobierno del Partido Independentista, que básicamente ese programa de gobierno más socialista, controlador de sociedad y más atropello con los que creemos en la libertad del ser humano y la libertad de la libre empresa, no podía haber. Y cuando lo confrontaban con ese programa de gobierno, decían, no, porque eso no es así, lo que dice es tal cosa. Yo recuerdo específicamente en un programa que se estaba, oírlo cuando hablaba que aquella famosa propuesta que si usted tenía un terreno y no lo cultivaba, el gobierno le iba a poner unas contribuciones onerosas y le iba a decir que tenía que cultivarlo en X o Y cosas, que básicamente eso es una forma de confiscación de tu propiedad privada, diciendo él, no, eso no es así, es que aquí falta unas cosas adicionales. Así que lo que nos sorprende a nosotros es la hipocresía para captar votos en el proceso de elecciones a la gobernación. Pero esto que ellos han hecho, que dentro de su visión, yo digo, esa es mi opinión, miserable, de lo que deben ser los gobiernos democráticos, pues a mí no me sorprende en lo más mínimo. Ellos siempre han creído en estos gobiernos de opresión y han aplaudido a Chávez y aplaudieron a Nicolás Maduro y aplauden a los gobiernos cubanos. Así que hoy día lo que hicieron fue, pues reafirmaron lo que realmente creen sobre todos estos gobiernos dictatoriales. Licenciada. Mira, yo me leí ese comunicado buscando a ver qué expresiones hacía el Partido Independentista puertorriqueño en relación a Nicolás Maduro y ¿verdad? Y a la vida que llevaban los venezolanos bajo ese régimen. Y eso está ausente de ese comunicado. Así que me parece que el PIB, así como su secretario general, el licenciado Juan Dalmau, han perdido una oportunidad valiosa, valiosísima, para decirle al país, mira, yo creo en la independencia de Puerto Rico, pero yo no creo en los sistemas dictatoriales, yo no creo en los sistemas antidemocráticos, yo no creo en los sistemas ilegales. Han perdido una oportunidad valiosísima. ¿Por qué? Porque al enfocarse únicamente en criticar de forma virulenta a los Estados Unidos y a la acción llevada a cabo por los Estados Unidos, sin decir en blanco y negro, pero ese régimen de Maduro era un régimen dictatorial, era un régimen antidemocrático, había que salir de él. Merece el pueblo venezolano libertad, merece el pueblo venezolano democracia, merece el pueblo venezolano un sistema económico, un sistema económico que lo saque de la pobreza y que les dé las oportunidades de superación. Al negarse a decir eso, bueno, pues el PIB ha quedado en una situación realmente detrimental a mi modo de ver. Muchas de las personas que le dieron el voto en el 2024 ya no lo van a volver a hacer, porque las acciones del PIB y de Juan Dalmau desde que terminaron las elecciones del 2024
pues han sido muy claras: ir a los Estados Unidos a tratar de defender la independencia, algo de lo cual él no habló en la campaña eleccionaria, y ahora definitivamente con la estocada final a ese grupo de electores que le dio su voto por ser el voto flotante, que no son del PIB, pues la estocada final, porque no se han atrevido a denunciar de frente el régimen de Nicolás Maduro, el régimen del chavismo, que es un régimen dictatorial, opresivo, abusivo contra el pueblo venezolano. Así que perdió una gran oportunidad el PIB, y definitivamente la figura de Juan Dalmau sufre un golpe duro, del cual no me parece que va a poder levantarse para las elecciones del 2022. No solamente de nuevo, voy contigo, Javier, para coger profesor, también la senadora María de Lourdes, porque también hizo expresiones. Pero es que ellos no pueden decir lo que dice la licenciada, porque yo no creí en eso. Nunca han creído nada contrario a estos gobiernos socialistas. Al PIB, nunca ha creído. Así que expresaron lo que son realmente. Y yo recuerdo, y por eso algunas veces yo me ponía en mi casa, me sentaba allí en un silloncito a pensar tantas cosas, ¿verdad? Cómo muchas veces hay políticos que tratan de tomar el pelo a la gente con lo que creen, con el único propósito de adelantar las causas político-partidistas para buscar votos. Y yo recuerdo cuando Rubén Berrío, en una entrevista que le hicieron, y hablaba del ejemplo, por ejemplo, si Juan Dalmau fuera algún día gobernador, pues ya vi que nos estableció la ruta que tenemos que seguir para lograr la independencia de Puerto Rico. ¿Y cuál es esa ruta? Crear la confrontación. Y créanme, yo estoy seguro que si Juan Dalmau hubiera sido gobernador de Puerto Rico, iba a crear la confrontación con los Estados Unidos. Pero es que uno puede ser independentista y creer en un sistema de vida democrático, y creer en el capitalismo, es que yo no creo en eso. Privada. Busca el programa de gobierno, busca el programa de gobierno para que vea lo que creen. Vamos a darle la participación al profesor, que está en línea ahí antes que se nos acabe el programa. Profesor, adelante. Bueno, eso es muchas cosas, pero para empezar, reaccionando inmediatamente, esa estrategia de la confrontación también la proponía Pedro Rosselló, en el sentido de provocarle un problema para que entonces Estados Unidos tenga que hacer algún cambio drástico en Puerto Rico. El PIB es socialdemócrata, el PIB no es comunista, y de esas experiencias en el mundo hay muchos, ¿verdad? Hay muchos matices de lo que es ser izquierda, ¿no? Igual que todos los gobiernos conservadores no son fascistas, pues no todos los gobiernos de izquierda son comunistas, pero las declaraciones de Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago son similares a las de políticos estadounidenses como Bernie Sanders, como Zoran Mandami y otros demócratas, que han criticado en las acciones desde la perspectiva del derecho internacional y desde la perspectiva de lo que representa para la Constitución de Estados Unidos, hablando de separación de poderes, lo que ellos interpretan desde la perspectiva de Estados Unidos, que debió haber sido compartido con el Congreso. Igualmente algunos líderes de izquierda como Boric en Chile también condenaron las maniobras del viernes, a la misma vez que habían también criticado y condenado la usurpación de las elecciones del 2024. Y ahí me parece a mí que radicó quizás el error político del PIB, que cuando Maduro no permitió que las elecciones las ganara quien recibió la mayoría de votos, cuando todo el mundo entero, inclusive gobiernos que habían sido aliados de Venezuela, como el gobierno de Lula, el propio Boric, hasta México, habían criticado el resultado de esas elecciones. Yo creo que en ese momento el PIB pues fue muy ambiguo y no perdían nada, sino que ganaban mucho, y no era una traición a lo que había sido un aliado para su causa de la independencia, reconocer lo que el mundo entero había visto, que es que las elecciones no habían sido transparentes y que los resultados no eran creíbles. Y si hubieran hecho eso en ese momento, que todavía estábamos en la etapa electoral en Puerto Rico, pues tendrían ahora legitimidad para enfocarse en la parte del derecho internacional, habiendo estado en récord de que ellos no reconocían la legitimidad del gobierno de Maduro. Al no haber hecho eso, que no entendí nunca por qué no lo hicieron, pues más allá de un agradecimiento que podían tener por el apoyo internacional que había dado Maduro, más simbólico que de otra forma, porque eso no iba a cambiar para nada el estatus de Puerto Rico, pues ahora se les hace
no lo hicieron, ¿verdad? En el momento que tenían la oportunidad para colocarse en el lado correcto de la historia, es decir, criticar procesos antidemocráticos, aunque los hagan nuestros amigos, porque la verdad es una y no importa si me duele o si no me duele, hay que reconocerla como sea. Y al no haber hecho eso, pues ahora estas expresiones que comparten muchas personas a través del mundo y en el mismo Estados Unidos, pues ahora pues se les puede atacar con esos comentarios de que mira, pero en el momento que tú tenías que haber criticado lo que pasaba allá, no lo hiciste, pero ahora criticas esto, aunque tengan aunque puedan tener razón en cuanto a lo que es la violación del derecho internacional, pero el hecho de que no hubieran criticado algo que también había sido una violación de los principios democráticos y del derecho de Venezuela y hasta el derecho internacional, cuando muchas otras personas de su misma línea de pensamiento lo estaban haciendo, pues ahora pues los coloca en esa posición bien vulnerable y quizá lo hicieron en aquel momento porque al convertirse en un movimiento amplio, más de lo que había sido nunca, pues no querían perder, mientras atraían votos de personas que no habían sido tradicionalmente independentistas, pues no querían quizá perder su base fuerte, pero esa ambigüedad pues los llevó a que nunca pudieran responder efectivamente las críticas de que ellos pues defendían el gobierno de Maduro, y que que sus intenciones eran en Puerto Rico pues establecer un gobierno similar al que había en Venezuela, cuando eso no es lo que dice su programa de gobierno, aunque sí promueve mucha intervención de gobierno, y además que no es su programa de gobierno, las condiciones en Puerto Rico es imposible hacer ese tipo de cosas que se hicieron allá. Profesor, ahora pues quedan muy mal, Frank. Estoy de acuerdo con la licenciada de que políticamente pues no les va a ganar un solo voto esas expresiones. Yo tengo una pregunta rapidito antes que se nos acabe el tiempo, pero es que quiero ir al encabezado del comunicado, porque hemos hablado mucho aquí de los derechos internacionales y el respeto entre país en país, pero cada gobierno llega al poder por el poder del voto que tiene cada ciudadano. Obviamente que eso tiene que estar por encima de cualquier derecho de los pueblos, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho internacional. Y cuando ellos dicen que condenan la agresión militar, ¿por qué no dicen que condenan la agresión que el presidente Maduro tenía contra el pueblo venezolano? Porque entonces sí, eso sí era una agresión contra el pueblo venezolano. Entonces eso no lo condenan ni lo critican en el comunicado. Entonces brincamos a que Estados Unidos violentó los derechos internacionales, pero ¿cuántos años no estuvo sumergido Maduro al pueblo venezolano con la agresión del gobierno ante el pueblo? Y vuelvo y repito, para mí, en mi aspecto personal, eso es lo que debe predominar ante cualquier derecho, por encima de cualquiera, porque es el derecho al voto, que donde se escogen los gobernantes y se cambian los gobiernos. Y no lo criticaba porque creen en eso. Exacto, porque creen en eso. Tú no puedes respaldar un sistema y públicamente participar en actividades respaldando las acciones de un sistema y decir que yo no creo en eso. Partido Independentista cree en eso, en el socialismo. Cree en esa supresión de los derechos democráticos, tan así que tú puedes ver las estructuras del Partido Independentista. El Partido Independentista, cuando coge quién va a correr para candidato a la gobernación o puestos importantes, lo escoge una cúpula. Y tú lo ves, estas elecciones son los mismos, básicamente. Ahí no hay democracia alguna. Y referente a que si tú quieres saber el pensamiento de un político, ¿qué es lo que va a hacer si es electo en diferentes posiciones políticas? Mira su trayectoria. Y tú puedes ver la trayectoria del liderato del Partido Independentista. Y no es lo mismo lo que dijo Pedro Rosselló con lo que dijo Rubén Berrío. Son dos expresiones bajo un contexto diferente. Rubén Berrío hace esas expresiones dentro del contexto de cómo lograr la independencia. Saben que no tienen los votos para que puedan ocurrir un cambio en estatus hacia la independencia. Pues ¿qué hacen? Buscar la forma de cómo llegar al poder para establecer su estrategia para lograr la independencia. Así que el Partido Independentista puertorriqueño, con estas expresiones, no está en lo más mínimo ni
poquito lejos de lo que siempre ha creído y de lo que siempre ha profesado. Y el programa de gobierno, vuelvo te digo, lean lo que están ahí, busquen el programa de gobierno del Partido Independentista del cuatrienio pasado. Eso es un programa de gobierno totalmente lo que le llamamos nosotros un gobierno donde el gobierno controla todas las estructuras productivas, todo el quehacer individual, creando más agencias, más burocracia, más intervención del gobierno sobre la propiedad privada, creando esas luchas de clase de los pobres contra los ricos, los negros contra los blancos, los que tienen espejuelos con los que no tienen espejuelos, y lo digo en esa forma metafórica, porque eso es lo que creen. Entonces, decir que el Partido Independentista va a hacer una expresión diferente, pues no, ustedes lo han escuchado en algún momento criticar el gobierno opresor de Cuba, el gobierno opresor de Nicaragua, el gobierno opresor y abusador de Venezuela. Nunca lo han hecho. Más aún, yo recuerdo cuando se discutió públicamente que en un momento determinado el presidente Ortega, que es uno de los regímenes más dictatoriales en Latinoamérica, designa para que Juan Dalmau lo representara ante unas reuniones que había de países del Caribe. Entonces, tú me dices, yo no creo en eso. No crees en eso y lo respalda, lo promueve y nunca levanta la más mínima letra, la más mínima voz, la más mínima frase para condenar el atropello que sufren pueblos como el de Venezuela. Pues mira, nada más distante. Ahora sí, a mí sí me sorprendió la hipocresía del liderato independentista en las elecciones pasadas, cuando hablaban, no, nosotros venimos a administrar, a cambiar las cosas. Del partido, del PIB, porque me consta que hay el independentismo en Puerto Rico ha estado fraccionado por décadas, precisamente porque no todos los independentistas piensan así. Hay independentistas que creen en la democracia y que sí, estoy segura que denuncian el sistema dictatorial que tenía Maduro en Venezuela. Es el Partido Independentista puertorriqueño. Yo no he escuchado ninguno. No, al contrario, perdón, licenciada, no solamente Partido Independentista, también Victoria Ciudadana está en la misma línea del Partido Independentista. O sea que yo no creo que ningún independentista, no lo he visto, no he visto ninguno, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación, que hayan estado a favor de la intervención de Estados Unidos contra el presidente Maduro. O que tú los hayas visto activos. Bueno, lo que pasa es que una cosa es decir venezolano que la intervención fue ilegal o que violó normas de derecho internacional o que debió haber tenido el aval del Congreso, y otra cosa muy distinta es uno reconocer que el régimen de Nicolás Maduro y que el chavismo es un régimen dictatorial y que por supuesto opresivo y que no podía ni debía continuar de esa manera, así que ha llevado a la pobreza, al pueblo venezolano, que lo ha llevado al abuso. Por supuesto, una cosa es una cosa y eso no tiene que ver con uno denunciar eso. Ese es el error del PIB. O sea, el Partido Independentista pudo haber dicho, como han dicho muchos, como han dicho congresistas, como han dicho presidentes de otras naciones, que no estaba de acuerdo en la manera en que se hizo, pero muy distinto es quedarse callado ante el abuso, la opresión y el régimen dictatorial que tenía Nicolás Maduro en Venezuela. Mira, profesor, ¿está en línea? Estoy aquí, sí. Adelante. No, es cierto, eso es una contradicción y eso les hizo daño durante las elecciones. Ese pragmatismo así como hablábamos del pragmatismo de Trump, de que pues va a trabajar con Delcy Rodríguez, a pesar de que hay una contradicción ahí, de que ella es chavista y todas las personas que tiene alrededor siguen siendo las mismas, y Marco Rubio y Donald Trump han dicho, bueno, si ellos se alinean a nuestros intereses, pues podemos trabajar con ellos mientras se da la transición. Pues ese pragmatismo padece de una doble vara, de que por un lado pues predicas una cosa, pero por otro lado estás dispuesto a trabajar con gente que promueve cosas bien diferentes, porque hay que ser justo, el PIB lleva funcionando dentro de una democracia durante mucho tiempo, y en ocasiones en que la lucha, ¿verdad? Había una persecución injusta, hasta ilegal contra el independentismo. Ellos seguían jugando por unas reglas que
a todas luces eran unas reglas que no se cumplían con la misma vara para todo el mundo. Así que ese historial tampoco se puede olvidar. Pero inclusive ellos también apoyaban al PRI en México, al Partido Revolucionario Institucional, porque el PRI había sido siempre también favorecedor de la independencia de Puerto Rico, incluso cuando el PRI ya estaba bien desprestigiado. Profe, tengo que interrumpirlo porque el tiempo nos ha traicionado, pero gracias por su participación en la mañana de hoy en el programa. Muy bueno la discusión con usted y con los demás panelistas, con Javier y con la licenciada Loan. Pero antes de irnos, vamos a los resultados de la encuesta, que la pregunta auspiciada por Adel Auto Kia o Nissan decía: ¿crees que Estados Unidos tomará el control de Venezuela hasta que haya una transición para un nuevo gobierno? Pues mire, el 80% dijo que sí, y el 20% dijo que no. Gracias, amigos, nos veremos el próximo miércoles aquí jugando Pelota Dura. Feliz Día de Reyes para todos. Gracias, compañeros, por acompañarnos. Felicidades. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. Los nombres más importantes de la radio están aquí y tú los escuchas de lunes a viernes. Alejandro García Padilla. Igual que el PNP critica a Maduro, no se atreve a criticar a Trump. Carmelo Ríos. De hecho, los populares buscan a los republicanos para ponerse a lo que nosotros planteamos, que eso fue lo que hizo José Luis. Ramón Rosario. Que es Macron, un candidato de centro-izquierda. Se los están limpiando de la izquierda y de la derecha. E Iván Rivera. Esos son los malos. Y si usted se canta neutral, como están haciendo los populares, están de ese lado, caballo. Si te preguntan, tú los escuchas en Noti1 630. Primera fiscalizando. ¡Hueva! Empieza el año con Econo, con los mejores especiales. Chequéate. Pernil de cerdo delantero congelado a 78 centavos libra. Y para darte unas frías con los panas, cerveza Coronita Extra a 8.98 cada una. Y si quieres complementar el pernil, arroz rico, el paquete de 3 libras. ¡Wow! A 1.65 cada uno. Ah, y no puede faltar el detergente líquido con Oxy Econo a 9.98. Consigue todos estos especiales en Supermercados Econo, donde mejor se compra. Soy Ferdinand Pérez y tú me escuchas en Pelota Dura por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Estos son los titulares de impacto